Bueno, episodio 58. Vamos a empezar a utilizar el rastreador y además nos vamos a quedar en este episodio con el rastreador de un solo punto. Entonces, rastreador suena como muy... ¿Rastreador? ¿Para qué quiero esto? Vale, pues esto, seguro que habéis visto el uso de rastreador en anuncios, en series, en títulos. Por ejemplo, si va una persona caminando y al lado de esa persona ponemos una palabra o que está, por ejemplo, mandando un texto y se ve el texto como va siguiéndole a esa persona, pues eso se hace con un rastreador. Es decir, por ejemplo, cuando enlazamos un texto al movimiento de un objeto, de una persona, etc. Entonces hay que rastrear primero el movimiento. Es muy sencillo. Para este episodio podemos ir a la carpeta de ejercicios y utilizar el mismo clip que en el episodio 51 del pincel de rotoscopia. Así que vamos a importarlo. Vídeo 51. Y lo llevamos aquí a la composición para crear nueva composición y vamos a, eso es, quitar esta parte, porque nos viene muy bien que salga yo aquí andando, además durante unos segundos. Eso es, esto nos vale. Vale, entonces vamos a poner el cursor a la izquierda del todo. Entonces esto, en realidad, si ponéis un texto, una capa de texto, vamos a ponerla, nuevo texto, vamos a poner Rumben Go, pero lo vamos a hacer más pequeño, vamos a hacerlo con la escala aquí a S. Pongo más pequeño, así, y le voy a cambiar el color. ¿Cómo se cambiaba el color? Doble clic en la T del texto, vamos aquí a carácter, al panel carácter, y hacemos aquí clic en el color y vamos a ponerle un texto así más oscurito. Eso es. Y ahora lo voy a mover, entonces con la capa seleccionada le doy a la V para la herramienta vector y lo voy a poner aquí. Aquí me vale. Así mismo, es algo muy sencillo. Entonces, lo podríamos hacer de manera manual, por ejemplo. En cada fotograma, si queremos que esté aquí el texto como tocando su cabeza, pues en cada fotograma vamos animando la P, la posición, damos al relojito, entonces para un fotograma ponemos una posición, para el siguiente fotograma lo ponemos en otra posición, pero esto es un caos y además no queda igual, para nada, no puede quedar igual. Entonces, por eso os decía que aquí es muy cómodo utilizar la herramienta rastreador, que la tenemos aquí, fijaos. En este panel, rastreador. Si no os aparece, pues vamos aquí a ventana y aquí lo tendréis, rastreador. Entonces vamos a seleccionar la capa de vídeo, clic, y vamos a ocultar la de texto, Rumben Go. Y vamos a darle un poquito al zoom, está a 100%, pero vamos a darle a 200%. Y vamos a poner aquí la calidad, en vez de en 1/3, en completa. Eso es, para que se vea bien, que nos hagamos un poquito una idea más clara. Entonces aquí, dentro de rastreador, tenemos seguir movimiento, que esto en realidad es seguir un solo punto. Es decir, si estamos moviéndonos como en un plano de 2 dimensiones, es decir, que no está acercándose o alejándose, o por ejemplo la cámara está moviéndose, todas estas cosas implican movimiento en el espacio 3D. Aquí en realidad es como si estuviésemos en un plano 2D y yo me estoy moviendo de un lado para otro. Entonces el rastreo de movimiento es más sencillo, por eso podemos darle aquí a seguir movimiento y quedará bien. Pero como os digo, si se está moviendo la cámara, etcétera, pues hay que utilizar otras herramientas. Entonces, vamos a llevar el cursor al principio del vídeo y vamos a darle a seguir movimiento. Entonces nos aparece punto de rastreo, por eso se llama rastreamiento con un solo punto. Vamos a darle al zoom a 200. Entonces nos aparecen dos cuadraditos. El primero, el del centro, es la zona que va a analizar para rastrear, es decir, donde van a estar los rasgos que va a analizar. Y el segundo es la zona en la que va a buscar esos rasgos. Es decir, parece muy raro, pero fijaos, yo pincho en el centro, no en el más, sino en el centro, y lo muevo, por ejemplo, a esta zona porque es característica. Tiene formas definidas oscuras y formas definidas claras. Entonces, creo que esta parte es buena para que analice el movimiento. Entonces, poniendo el cuadradito del centro, el pequeñito, en esta zona, le vamos a dar a After Effects una información fiable para que rastree el movimiento. Y no le va a costar mucho. Por ejemplo, si analizase esta zona del centro que está completamente negra, pues no hay rasgos ahí distintivos para que pueda analizar. Entonces sería un lío. Pero esta zona va a seguir igual durante todo el vídeo y además es definida, bastante definida y tiene claros y oscuros. Por eso es buena. Y después el cuadradito de fuera, lo que le indicamos es el área donde tiene que buscar esos rasgos distintivos. Entonces, si yo estuviera saltando y moviéndome mucho, pues el cuadro tendría que ser muy grande. Pero aquí en realidad es bastante estable y además está a cámara lenta el vídeo. Entonces no hace falta que sea muy grande el punto de rastreo. Así que con eso me valdría. Y después, como estamos rastreando con solo un punto de rastreo, con que tengamos aquí la posición seleccionada nos vale, porque en este vídeo no rota, este punto de rastreo no va a rotar y no va a cambiar la escala, porque no estoy moviéndome de adelante a atrás, etc. Porque además esto ya necesitaría más puntos de rastreo. Vale, pues una vez tenemos esto y el cursor del tiempo, de la línea de tiempo a la izquierda del todo, es decir, al principio, simplemente tenemos que dar aquí a este botoncito de analizar hacia adelante. También podemos analizar hacia atrás,
pero como estamos al inicio, pues no podemos. Así que lo voy a analizar hacia adelante y fijaos. Interesante, ¿no? Hasta ahí. Fijaos, interesante. Entonces ahora se han creado un montón de fotogramas con el movimiento registrado, con la posición registrada de ese punto en la línea de tiempo. Así que si voy a la capa de vídeo y le doy la U, pues aquí me aparecen todos los puntos. Y yo puedo modificarlos. Por ejemplo, si se ha hecho un poco un lío, se ha perdido. En este, por ejemplo, imaginaos que ha hecho ploc y se ha ido para arriba, pues yo voy a ese en concreto, aquí lo tengo y lo muevo. Tengo que darle un poquito al zoom, 400% por ejemplo, espacio, me sale la mano y muevo. Y entonces tendría que mover el cuadradito este, pues lo muevo. No, es que era aquí en realidad. Pero, como en este caso los ha hecho todos bien, pues le doy la enhorabuena a After Effects. Y lo ha hecho muy bien. Y entonces ahora ya tengo el movimiento rastreado. Ahora viene lo interesante, porque yo, por ejemplo, voy a colapsar esta capa y esta. Voy a crear un objeto nulo, ¿os acordáis los objetos nulos? En el que voy a imprimir este movimiento. Fijaos, botón derecho, nuevo, nulo. Lo pongo aquí arriba, nulo. Voy a poner, por ejemplo, movimiento Rubén. Aquí vamos a guardar el movimiento Rubén. Entonces selecciono la capa de vídeo, voy al rastreador y le digo editar destino. Capa, la capa de texto, no. Capa 2, movimiento Rubén, el nulo. Lo doy a aceptar y ahora tengo que ir aquí a donde pone aplicar. Hago clic, aplicar dimensiones en el eje X e Y. Eso es, en el eje X e Y porque me muevo en el eje X e Y. Lo doy a aceptar y entonces ahora fijaos que el cuadradito de objeto nulo se va moviendo conmigo, está enlazado. Entonces, como ese objeto no tiene nada, está vacío, simplemente hemos guardado el movimiento en él, lo hemos aplicado. Ahora puedo crear un montón de capas o las cosas que yo quiera. Por ejemplo, esta de texto, la pongo donde yo quiera, ¿no? Aquí me gusta. Y simplemente tengo que emparentarla. Cojo, ¿os acordáis? La espiral esta, la espiralita, pincho y la llevo para enlazarla con el objeto nulo. ¡Ploc! Y entonces ahora... interesante. Eso es. Así de potente es el rastreador. Así que, episodio 58, rastreador con un solo punto, se acabó.